Hola, buenas tardes. Hola doctora, buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Ya están la mayoría o faltan? No, doctora, aún faltan algunos, apenas estamos 13 personas. Ok. ¿Y Abigail ya está ahí? Ya ando aquí, Doc. Pues si quieres empezamos, ¿no? Para Sí, aprovechar el tiempo, sí, ya que se vayan conectando las otras personas. vale. Por ¿Le pueden favor. dar Sí, permiso a Nicole de compartir, please? Abby, ¿me avisas en qué diapo, por favor? En la 120, por fin. Ya estábamos viendo esos, ¿no? De células pequeñas. Sí, justo, ya nos faltaba poquito para terminar este. Y ese es muy feo. Cuando te lo Sí, es de los diagnostican, peorcitos. prácticamente 6 meses, de 6 a 8 meses de vida cuando ya te diagnostican de células pequeñas. Muy bien, empieza por favor. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, nada más para hacer como un recordatorio de este, es el que estábamos viendo, que justo era el de células pequeñas, como comentaba la doctora. Y también vamos a ver mesotelioma maligno, que son los únicos los que nos faltan. Em, Nada más como repaso rápido, pues recordemos que se presenta aproximadamente entre el 10 y 15% de los cánceres pulmonares y su principal asociación epidemiológica es el tabaquismo, que vimos que en la mayoría, o si no es que en todos, es uno de los principales. Y por eso, pues decíamos que justo a un paciente se le debe de hacer la historia clínica, el consumo de tabaco, todo eso para pues poder diagnosticar también. Y también se considera un tumor de diferenciación neuroendocrina y generalmente pues recordemos que les decía que tiene una localización central relacionada con los bronquios principales y que su característica fundamental es que su comportamiento es el crecimiento muy rápido y altamente metastásico. Por eso decía la doctora que cuando se diagnostica ya es de meses. Y pues recordar que una diferencia importante con otros cánceres que vimos anteriormente tiene una tendencia muy marcada a la diseminación temprana. Por eso muchos pacientes ya presentan enfermedad metastásica cuando van a diagnosticarse. Es uno de los que más tarda, por así decir, o los pacientes tardan más en acudir. Siguiente, porfis. Y justo les decía que ahí podemos ver una imagen de la lesión pulmonar y otra de la imagen radiológica. En la primera podemos observar una representación macroscópica de la lesión. Lo importante que debemos de identificar aquí también en la radiológica, hablando ya del tumor, es la localización central, por lo que puede parecer como alrededor de las estructuras bronquiales y de las mediastínicas. Y justo esta localización pues nos va a explicar alguna de las manifestaciones clínicas, porque pues se puede producir una obstrucción bronquial, atelectasia o síntomas derivados pues de invasión de estructuras vecinas. Y justamente porque los síntomas son relativamente rápidos es por su rápido crecimiento y por la localización central, porque al comprometer algunas estructuras respiratorias avanza en poco tiempo. Siguiente, porfis. Ujú. Y de la fisiopato, lo que tenemos que recordar y lo más importante es justo el TP53 y el RB1. Ya que entendimos que pues el tumor es altamente agresivo, pues vamos a ver más a nivel molecular que sus dos alteraciones pues principales son la pérdida o la inactivación del TP53 y del RB1.
Justo el TP53 pues es importante porque es el gen supresor tumoral, como se los explicaba al inicio. Y pues recordemos que participa justo en la respuesta del daño del ADN. Y pues al estar alterado, pues la célula va a perder su principal mecanismo de vigilancia, ¿no? Y el RB1, por su parte, participa dentro del control del ciclo celular. Entonces, al tener esta pérdida, favorece que la célula continúe proliferando sin control normal. Y pues al ver esta alteración simultánea de estos dos mecanismos, va a favorecer la proliferación celular muy rápida y una elevada inestabilidad genética. Y justo ahí les puse unos porcentajes que el TP53 alrededor del 90% y RB1 alrededor del 95% por la inestabilidad genética y la proliferación rápida y por ende la metástasis temprana. Siguiente, Mm. porfis. Y en el esquemita no necesitan aprendérselo o no es como que no lo tengamos que saber de memoria, solo pues vamos a observar justo que las principales vías moleculares involucradas del carcinoma, ¿no? Y lo importante de esto es entender cómo las alteraciones afectan a los mecanismos de la proliferación, que prácticamente son los dos que les mencioné, y pues también de la supervivencia y diferenciación celular. Y justo que en conjunto estas dos producen el fenotipo característico de este carcinoma, ¿no? La alta proliferación, la inestabilidad genética y la capacidad metastásica. Y pues no necesariamente las alteraciones que debemos de recordar prácticamente es la pérdida del TP53 y del RB1 y la desregulación del ciclo celular. Siguiente, por favor. Y en cuanto a macroscopía y microscopía, es muy importante porque macroscópicamente vamos a ver que se puede observar la masa pulmonar central, generalmente de un aspecto blanquecino grisáceo, y esto debido a su rápido crecimiento. Entonces es frecuente que también se puede encontrar la necrosis o el tumor que se extiende hacia estructuras del mediastino, perdón. Y en la microscopía vamos a encontrar microscópicamente las células pequeñas, justo con escaso citoplasma. La siguiente, porfis, para explicarles en las imágenes. Justo ahí las tenemos. Y vamos a encontrar lo que les decía, el escaso citoplasma, por lo que los núcleos van a ocupar una gran parte de la célula. Y vamos a encontrar también que la cromatina firmemente granular y se va a describir clásicamente como sal y pimienta relacionada con su diferenciación neuroendocrina. También vamos a observar el moldeamiento nuclear, que justo los núcleos de células adyacentes se adaptan unos con otros. Y un alto índice mitótico también, que es la expresión histológica en su rápida proliferación, ¿no? Y justo, como les decía, la presentación pues va a incluir la masa central, la necrosis, la invasión mediastínica, las células pequeñas, el escaso citoplasma. Y no olvidar lo de la cromatina en sal y pimienta. Y justo el moldeamiento nuclear es una pista muy útil cuando las células están tan juntas que los núcleos literalmente se comprimen entre sí. Y es importante no confundir que muchas veces pasa que pensamos que es lo mismo célula pequeña a igual automáticamente el carcinoma de células pequeñas. Por eso necesitamos como que integrar parte de la morfología, la inmunohistoquímica y el contexto que nos dé el paciente. Sí, sí, hay que estar seguro porque el medicamento es precisamente diferente. Por eso se Sí, tiene justo. que estar bien con el diagnóstico. Sí. Siguiente, porfis. Y bueno, justo ahí también tenemos otras imágenes, que es lo que les decía. Aquí vamos a encontrar diferentes preparaciones y técnicas que se utilizan para estudiar pues este tipo de tumor, ¿no? Y pues más que nada lo importante de aquí es entender que el diagnóstico anatomopatológico pues no va a depender solo de una imagen que tengamos, ¿no? Primero vamos a observar la morfología, luego podemos utilizar técnicas adicionales para confirmar la diferenciación tumoral y pues justo ahí les dejé una imagen de cómo se ve o por qué se dice que es en patrón de sal y pimienta. Ujú. Siguiente, porfis. Y justo, o sea, otra parte es la inmunohistoquímica y aquí pues lo que nos va a aparecer va a ser la sinaptofisina, el C56 y la cromogranina
cromogranina A. Ajá. ¿Y esto por qué? Porque cuando sospechamos de un carcinoma de células pequeñas, vamos a poder utilizar la inmunohistoquímica, justo para demostrar su diferenciación neuroendocrina. Y entre esta, pues vamos a encontrar justo los marcadores, que podemos encontrar los tres que les mencioné ahí. Y la positividad de estos marcadores, pues, ¿qué nos va a hacer? Junto con ya la morfología característica, pues nos va a apoyar justo al diagnóstico y ya estar seguros de lo que es, ¿no? Y no quiere decir que vamos a buscar simplemente si la célula es positiva o negativa, sino que estamos intentando demostrar que estas células tienen un fenotipo neuroendocrino. Y justo esta parte de la inmunohistoquímica es especialmente importante cuando la morfología no es completamente clásica, o Ujú. cuando tenemos que hacer algún diagnóstico diferencial con otro tumor igual de células pequeñas, pues ahí es donde nos ayuda más, ¿no? Y justo esto, en síndromes paraneoplásicos, el carcinoma de células pequeñas tiene una asociación particularmente con estos síndromes. El tumor puede producir sustancias con actividad similar a la hormona, por ejemplo, antidiurética, y el resultado es retención de agua y hiponatremia, ¿no? Entonces también hay que diferenciar ahí porque ahí a lo mejor nos vamos a encontrar un paciente con eso, más confusión, más sodio bajo, y pues ahí es diferenciarlo, ¿no? O incluso otro diagnóstico diferencial es el Cushing ectópico, que también pues nos puede producir lo del ACTH de manera ectópica y pues nos genera este síndrome, ¿no? Pero obviamente, pues este paciente como a grandes rasgos también nos va a presentar hipertensión, hiperglucemia, debilidad muscular, datos de hipercortisolismo, todo eso, ¿no? Entonces también ahí podemos como que tener otro diagnóstico. Y otro que encontré igual síndrome clásico de esto es el de Lambert-Eaton, que es un Ujú. trastorno de la transmisión neuromuscular que produce debilidad muscular. Pero también aquí, pues el paciente, a pesar de toda esta sintomatología que va a tener, nos va a presentar debilidad proximal, vamos a sospechar justo de un tumor pulmonar de células pequeñas, pero también debemos de considerar este síndrome, ¿no? Siguiente, por favor. Y justo tenemos igual imágenes inmunohistoquímicas, la A y la B son tinciones histológicas. La C tenemos una cromogranina y la D un CD56. Y pues justo aquí vamos a ver cómo se demuestra pues mediante este estudio la expresión de marcadores neuroendocrinos y en particular en las tinciones de la cromogranina y el CD56 pues nos van a ayudar a confirmar justo esta diferenciación neuroendocrina. Lo interesante de esta parte es que funciona como una especie de huella fenotípica de las células tumorales. Entonces nos pueden guiar mucho más al diagnóstico confirmatorio. Claro. Siguiente, porfis. Y justo ya les hablaba un poquito de los diagnósticos diferenciales, pero ya hablando más enfocado y del tratamiento y pronóstico, pues para el diagnóstico tenemos que podemos empezar con los estudios de imagen, ¿no? Como un ATAC o un PET-CT, pero la confirmación va a requerir justo el tejido mediante biopsia y estudio histopatológico, ¿no? Que siempre es lo que nos va a dar ya nuestro diagnóstico definitivo. Y pues solo algo importante que me pareció del PET es que es especialmente útil para valorar la extensión metabólica de la enfermedad. Entonces, a pesar de que este estudio se sabe que es algo caro y que no todas las instituciones también cuentan con ello, sí es pues importante. No lo podemos sustituir como tal, sí se pueden hacer algunos otros pues para valorar un poco, pero pues como el gold estándar tenemos el PET, ¿no? Pero pues sabemos que también tenemos que adaptarnos a lo que la institución tenga o a lo que el paciente pueda costear también incluso. Sí, este PET lo usan más para cuando hay recurrencia y quieren Sí, valorar si hay metástasis. Y hay lugares donde ya está un poco más económico, como la UNAM. La UNAM tiene costos accesibles, hace estudios socioeconómicos y no sale tan caro como en otros lugares. Ajá. sí, Muy justo tiene el departamento, sí, de creo que sí es como medicina, un departamento, ¿no? De medicina medicina nuclear, nuclear. si no me equivoco. Sí, Ajá. sí, sí. Y también pueden referirlos ahí, y justo como dice la doctora, les hacen el estudio socioeconómico. Creo que tienen que llevar su orden, me parece,
del estudio Una y ya les historia dan el presupuesto. sí, le dan una historia clínica pequeña. Ujú. Ok. Y en cuanto al tratamiento, pues vamos a tener comportamiento sistémico y evaluar la sensibilidad inicial al tratamiento citotóxico de la quimioterapia, que pues aquí va a tener un papel fundamental. Entonces, dependiendo del escenario, también puede utilizarse incluso la inmunoterapia o la radioterapia. Y en cuanto al pronóstico, pues vamos a tener una característica muy importante, es que puede responder inicialmente pues de manera muy marcada al tratamiento, pero justo como decía la doctora, las recaídas son muy frecuentes y muchas veces va a aparecer, o bueno, la clasifican como enfermedad resistente. Entonces también el pronóstico pues se basa a la evolución del paciente. Siguiente, por favor. Y pues hablábamos la clase pasada igual de los algoritmos. Y este justo es un algoritmo diagnóstico y la imagen pues prácticamente nos resume que pues tenemos el diagnóstico y manejo de un paciente con la sospecha justo de carcinoma pulmonar. No solo va a depender de un estudio, sino que primero vamos a identificar la lesión mediante la imagen, luego posteriormente pues obtenemos el tejido, hacemos el estudio histopatológico y el inmunohistoquímico. Y pues después va a ser fundamental también establecer la extensión de la enfermedad, porque esto pues nos va a determinar justo el tratamiento, ¿no? Y pues bueno, como que algo importante es que justo en oncología no basta saber qué tumor tiene el paciente, sino que también hasta dónde llegó el tumor para saber cómo abordar. Sí. Siguiente, porfis. Y tenemos el mesotelioma maligno, que ya es el último. En este vamos a abordar la diferencia a diferencia del carcinoma de células pequeñas, el mesotelioma maligno es un tumor que se va a originar principalmente en la pleura, ¿no? Entonces, como les decía la clase pasada, aquí lo importante es como diferenciar las zonas principales que se afectan, ¿no? Y justo su factor de riesgo clásico es la exposición al asbesto. En nosotros habíamos visto que el tabaquismo, ¿no? En este, como que el factor estrella de riesgo va a ser el asbesto. Y pues es una característica muy importante por su enorme periodo de latencia, que incluso pueden pasar aproximadamente de 20 a 50 años entre la exposición y la aparición del tumor. Entonces, a diferencia del de células pequeñas que decíamos que avanza muy rápido, este Sí. puede tardar en aparecer incluso de 20 a 50 años. Y aquí sí tenemos una prevalencia un poquito más en hombres y presenta un comportamiento altamente agresivo. Y justo, pues lo más importante es que la pleura es la que tenemos que evaluar porque es la principalmente donde se origina Ujú. la latencia y que aquí sí tenemos lo de mayor frecuencia en hombres y la agresividad que tiene. Por eso mismo, cuando interrogamos al paciente, otra vez regresando a la historia clínica, con sospecha del mesotelioma, es muy importante preguntar antecedentes laborales. Si trabajó en construcción, en industria, en minería o en ambientes donde haya pues esta exposición al asbesto, ¿no? Siguiente, porfis. Como qué se te ocurre o qué estudiaste, en dónde podríamos encontrar asbesto? Ya no tan ¿En dónde? frecuente, en que en los tinacos de agua, antes eran Sí, de asbesto. Ahorita están usando muchas duelas como para piso y también a veces traen asbesto, ¿no? Esos pisos que se ven muy bonitos, ¿no? Y ese plástico, este, donde caminan o la gente, ¿no? Por accidente los niños chupan el lugar, ¿no? O donde caminan se adhiere en las plantas. Y también el talco tiene un poquito sí, de asbesto. Ah, otro que me acordé ahorita es el spray que usan para peinar. para Este, cabello, sí. sí, para cabello. Ajá, a lo mejor pues la que se llega a peinar pues va a ser una vez al mes o dos veces al año, pero las que están utilizándolo diario y en salones cerrados, pues sí, a la larga tienen este tipo de patología. Muy bien, sigue por favor.
Sí, justo igual, bueno, había encontrado que en materiales resistentes al fuego, también Ujú, como las pastillas o los revestimientos de frenos, también ujú, ahí se encontraba, o en aislantes, también. o antes que se usaban más las calderas, el Ajá. revestimiento de alrededor de las calderas igual tenían. Y todo, en el pecado Entonces, llevamos la penitencia nosotros. sí. Ok, Y sí. pues justo aquí hay algunas imágenes de cómo se ven los diferentes aspectos del mesotelioma maligno y Ujú, justo que el tumor puede crecer de manera difusa alrededor de la superficie pulmonar y de la pleura, ¿no? Y ujú. en lugar de presentarse simplemente como una masa pulmonar aislada, histológicamente vamos a observar los diferentes patrones, em, a diferencia del que les había mencionado en el de células pequeñas, ¿no? Sí. De hecho, Y se va en radio, en la imagen. ¿Tienes imágenes radiológicas? Se ve. creo que sí, más adelantito viene. Ah, ok. Entonces sí, para que lo veamos, cómo se ve. Ok. Siguiente, porfis. En fisiopato. Bueno, aquí justo decíamos que a uno de los factores es la exposición laboral, ¿no? Pero justo la exposición al asbesto, pues, ¿qué nos va a producir? Una respuesta inflamatoria persistente. Entonces, al producir esta respuesta, las fibras pueden permanecer en el tejido y ¿qué va a hacer? Que genera una inflamación crónica. La inflamación crónica nos va a llevar a un estrés oxidativo y el estrés oxidativo, pues, nos va a llevar a un daño celular, ¿no? Y justo con el tiempo, pues este daño nos va a favorecer alteraciones genéticas. Y estas alteraciones nos van a llevar a la transformación maligna de las células mesoteliales. Entonces, prácticamente como para que se lo aprendan o lo recuerden, es las fibras de asbesto nos dan la inflamación crónica el daño al ADN y el ADN, pues la transformación maligna, ¿no? Como en resumidas cuentas. Y lo importante, pues, es entender que no es una transformación inmediata. Como les decía, puede ser un largo periodo de latencia, que es la característica fundamental justo del mesotelioma. Entonces, esto no es como que aparezca de un día a otro, de una semana a otro, de meses a otro, sino que esto puede llevar a años incluso. Y justo los pacientes luego no refieren sintomatología hasta, pues, ya que está avanzado. Exactamente. Siguiente. Ah, bueno, y tenemos también la histología que vamos a tener tres patrones principales, que es el epiteloide, el sarcomatoide y el bifásico. ¿Y esto qué son, no? El epiteloide, pues está formado justo por células que van a recordar a las células epiteliales y es el subtipo histológico más frecuente que vamos a encontrar. El sarcomatoide va a tener células fusiformes y características que nos van a recordar justo a los tumores mesenquimales. Y el bifásico, pues, que nos va a presentar es que va a tener componentes de los dos anteriores, del epiteloide y del sarcomatoide. Ay, Entonces, vamos a tener estos tres patrones a recordar. Siguiente, ahora sí, sí. por Luis. De hecho, cuando aspiran los radiólogos, y nosotros vemos, te dicen, ¿no? Que aspiraron pulmón, pero ellos Ujú, no te dicen si es central, periférico, ¿no? Y generalmente ves la historia clínica y te dice que tiene una imagen, ¿no? Que está pegado al mesotelio entre el pulmón, ¿no? Y la pleura. Entonces ahí dices, agua pasa por mi casa, ¿no? sí. Entonces sospechas, pero en citología es muy avesado decir si es un mesotelioma o si es un adenocarcinoma. Entonces, como se parece muchísimo por la imagen citológica, entonces lo sacas así como neoplasia maligna de aspecto epitelioide y le pones Ujú. en el comentario que se haga la biopsia Trucut para mandarle a hacer inmuno y la inmuno es la que va a dar el El diagnóstico, diagnóstico ¿no? confirmatorio. Claro, muy bien. Sigue, por Sí. favor. Y esta imagen me gustó mucho porque justo Sí, son, bueno, piezas macroscópicas del mesotelioma maligno y sí, vamos a apreciar ahí justo un crecimiento tumoral que nos afecta a la superficie pleural y vamos a ver justo el tejido irregular, nodular y de aspecto blanquecino. Y una ah, característica importante de este tumor es que puede envolver progresivamente al pulmón, tipo claro. como que forma una cáscara pleural.
Sí, está Entonces, fibroso y acartonado, se ujú. siente. Ok. Entonces, por eso mismo el mesotelioma avanzado pues nos puede producir la restricción de la expansión pulmonar y Ah, esto pues nos lleva a la disnea, ¿no? Que es uno de los síntomas, por así decir, que nos puede referir el paciente. mm, Siguiente. Y justo la inmunohistoquímica, que como nos decía la doctora, este es como nuestro lo que nos va a dar nuestro diagnóstico confirmatorio. Y aquí vamos a hablar de varios marcadores, que es la calretinina, el mm, D240, WT1, TTF1 y el CA. Aquí, pues justo esta nos apoya el diagnóstico y sobre todo para establecer, pues, si hay otro diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma, como nos decía. ujú. Y pues aquí lo importante es que los tres que nos van a dar como los marcadores que nos van a ayudar es la calretinina, el D240 y el WT1, justo por la diferenciación mesotelial que tienen. En cambio, pues el TTF1 y el CA, pues pueden ser útiles porque favorecen otros orígenes, particularmente pues esto en el contexto de un diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma pulmonar. Y en Claro, patología, pues normalmente no usamos un solo marcador para decir, ah, esto sí es mesotelioma o esto no es, sino que se utiliza el panel de marcadores para claro. que la interpretación depende de la combinación justo de estos resultados y de la morfología, ¿no? Entonces, por eso es importante como que todo el panel completo y no solo irnos de que, ay, si uno salió positivo, ya, con ese nos vamos al diagnóstico, porque No, podemos hacer diferenciales. claro. Siguiente, porfis. Y justo aquí les puse de imágenes de inmunohistoquímica con diferentes tinciones que nos van a mostrar cómo cambia el patrón de tinción dependiendo del marcador utilizado. Nos va a permitir pues la identificación de qué proteínas se están expresando en las células tumorales y con ello pues establecer a qué linaje van a pertenecen más bien. Y justo por esto, pues cuando tenemos una neoplasia pleural, la inmunohistoquímica es fundamental para distinguir entre un mesotelioma y una metástasis, especialmente para el adenocarcinoma. Entonces, pues sí, lo importante de aquí es ver cuáles son y a qué linaje van a pertenecer para establecer ya el diagnóstico. Siguiente, Ujú. por favor. Y justo recordando que ese ratito, bueno, hace poquito les acababa de decir lo de los patrones histológicos, lo del epiteloide, bifásico y sarcomatoide, pues aquí podemos comparar ya directamente los tres patrones, ¿no? El primero, el epiteloide, que las células tienen la morfología más cohesiva. El sarcomatoide, pues predominan las células fusiformes y en el bifásico, pues encontramos una combinación justo de ambos componentes, como les decía. Y en esta clasificación que tenemos, no solamente es descriptiva, sino que hay un subtipo histológico que tiene mucha importancia pronóstica y puede influir incluso en el comportamiento clínico, ¿no? Entonces, por eso como que también se basan en esta clasificación y encontrar en cuál está, ¿no? En cuál entra cada paciente. Sí. Siguiente, por favor. Y pues tenemos el tratamiento y el pronóstico, que como les decía, el tratamiento pues va a depender principalmente de la extensión de la enfermedad, el estado general del paciente. En pacientes seleccionados pues puede considerarse incluso la cirugía o también podemos utilizar quimioterapia e inmunoterapia. Incluso en enfermedad avanzada, los cuidados paliativos son muy importantes para controlar pues justo los síntomas y mantener la calidad de vida. Si de por sí ya la enfermedad está avanzada, pues es hacerlo más llevadero al paciente también. Em, en pronóstico, como les decía, desafortunadamente, pues el diagnóstico suele realizarse en etapas ya avanzadas. Y además existe una elevada frecuencia de recurrencia también, y la supervivencia continúa siendo limitada. Porque como les decía, como pues se puede ir avanzando en varios años y los pacientes no se dan cuenta hasta ya, pues en etapas muy avanzadas que ya los síntomas son más frecuentes o más agresivos pues justo ya acuden al médico, pues sí, ya tarde, por así decirlo, para un mejor pronóstico. Y como les decía, la cirugía pues es en casos seleccionados.
También, como siempre, pues tenemos la quimioterapia, la inmunoterapia, los cuidados paliativos, el diagnóstico tardío que va a influenciar mucho, la recurrencia y la supervivencia limitada justo a esto, ¿no? Siguiente. Y justo aquí tenemos la TAC, Ajá. que en esta vamos, bueno, tenemos las imágenes tomográficas relacionadas pues con la enfermedad pleural, ¿no? En el mesotelioma, pues las alteraciones pueden presentar como el engrosamiento pleural, que ahí se puede ver, las lesiones nodulares que tenemos y la afectación difusa de la pleura. Y también podemos encontrar incluso derrame pleural asociado. Y por eso un paciente con la exposición previa al asbesto, que ya nos llega y nos presenta disnea, dolor torácico, derrame pleural recurrente o inexplicado, pues hay que evaluar cuidadosamente para descartar que no sea una neoplasia pleural, porque ya con toda la sintomatología, viendo las imágenes y sobre todo algo importante, lo del derrame pleural recurrente que no tiene una causa aparente, hay que valorarlo de cerca por lo mismo. Sí, y con la imagen radiológica también es muy bonito porque se ve el engrosamiento de la pleura. Y ahí no sabes tú si se está metiendo al pulmón o se está saliendo del pulmón. Sí, Entonces, justo. es importante eso. Ok, sigue, por favor. Siguiente. Por favor. Y pues justo el algoritmo diagnóstico, ¿no? En este algoritmo, pues, que nos muestra es el diagnóstico que requiere integrar, pues, diferentes elementos. Primero, pues, como todo, empezamos con la sospecha clínica, los estudios de imagen. Después, pues, vamos a necesitar obtener tejido para confirmar nuestro diagnóstico. Y pues, finalmente, la histología y la inmunohistoquímica, que pues ya nos va a establecer el origen del tumor y diferenciarlo con otras neoplasias. Entonces, en esta imagen como que se los desglosé dónde está la biopsia que dice que es la inmunohistoquímica, pues me ayuda a confirmar de dónde viene, ¿no? Y siguiente, porfis. Ujú. En este es un cuadrito comparativo de todos las neoplasias, porque pues sí son bastantitas, entonces como que nos podemos confundir entre ellas, ¿no? Pero Ujú. pues lo importante es que podamos integrar justo las características que revisamos de cada una. En términos generales, vamos a ver que principalmente pues debemos diferenciar los tumores pulmonares por su origen, por su localización, por su histología, por sus factores de riesgo, por sus marcadores y también por el comportamiento clínico, ¿no? Lo más importante, el carcinoma de células pequeñas, acuérdense que es tabaquismo, localización central, diferenciación neuroendocrina, el crecimiento rápido y la metástasis temprana. El mesotelioma, por su lado, es pleura, asbesto, larga latencia, patrón epiteloide, el sarcomatoide o el bifásico, ¿no? Entonces, como que ahí cada uno tiene sus características en cuanto a frecuencia, localización, la asociación al tabaco o al asbesto en este último, el origen celular, la histología de las imágenes que les puse para diferenciar cómo se ve una y otra, aunque a veces parezca todo igual, pues siempre hay algo que lo distingue, ¿no? Los marcadores inmunohistoquímicos que nos van a ayudar mucho para dar nuestro diagnóstico, el síndrome parenquimatoso al que se puede asociar también y el pronóstico del paciente, que como veíamos, los dos primeros que vimos, que fue el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide, todavía tienen un pronóstico variable o intermedio, en cambio al de células pequeñas y el mesotelioma maligno, que pues por lo regular es malo, y el de células pequeñas muy malo por la supervivencia tan corta que tenemos. Siguiente, por favor. Y justo pues como conclusiones, solo podemos concluir justo que el cáncer pulmonar y las neoplasias pleurales pues van a continuar representando un importante problema de salud. Y justo el carcinoma de células pequeñas destaca por su agresividad, su rápido crecimiento, su diferenciación neuroendocrina y con la asociación al tabaquismo. En cambio, pues los otros también principalmente con la exposición al asbesto, el origen pleural, el periodo de latencia, pero pues recordar que en ambos casos la anatomía, la patología pues es fundamental para establecer nuestro diagnóstico y la inmunohistoquímica pues nos va a determinar el linaje y realizar pues nuestros diagnósticos diferenciales. Y pues eso sería todo, no sé si tengan alguna duda.
Yo creo que para mí estuvo muy bien porque es muy extenso, como todos los temas, ¿no? Son muy extensos y está bien resumido. Y lo que sí quiero que, lo que sí quiero que tengan presente es que el paciente ya debe de estar orientado por el clínico. O sea, cuando ya llega al patólogo, ya debe llevar un camino recorrido como de un 50%. Entonces, últimamente lo que están haciendo es que ven neoplasias y sospechan y nada más toman la biopsia de la lesión y sin antes haberle hecho, pues, una buena auscultación, un buen interrogatorio, ¿cómo se llama? Eh, laboratorios, gabinete, para que vayan bien orientados hacia el patólogo. Entonces, la mayoría de las solicitudes cuando llegan así, llegan como primario no conocido o sí, tumor desconocido, dice, ¿no? Entonces, primario no conocido a veces es es irónico, pero más bien es un primario no estudiado y, y se lo dejan al patólogo. Entonces, cuando llegan allá, quieren que por inmuno nosotros descartemos. Entonces, los insumos son caros, todo lo que es inmuno. Entonces empiezas ya el patólogo lo que hace es que da reversa, ¿no? Y empieza a ver la historia clínica, que también no es muy extensa, es pequeña, eh, tan pequeña que a veces nada más viene el nombre, ¿no? Y la edad y su número de seguridad social, si bien, ¿no? Y la dirección, pero es un conflicto muy grande para el patólogo, porque al fin y al cabo, pues ellos necesitan el diagnóstico, el paciente necesita que rápido le den su tratamiento, ¿no? Entonces, optamos como, por ejemplo, el doctor Cananedo, que prefiere que venga el paciente y que hable con él directamente. Entonces ya el otro Cananedo generalmente lo que hace es que lo reinterroga, le muestra sus discos, se van a rayos X, ajá, todo una escuelita, ¿no? Y si tiene residente, pues ya sacó provecho el residente del caso, ¿no? Porque de eso se trata, de el día a día ir aprendiendo, pero no dejárselo todo al patólogo. Eso no es lo correcto porque de todo modo se va a llevar su tiempo, ¿no? Entonces, cuando cada quien tiene una responsabilidad, como dicen, mi responsabilidad empieza donde termina la tuya, o ¿no? Entonces, cada quien va teniendo sus responsabilidades y hay que asumirlas. Entonces, ¿y cómo se hace esto? Pues estudiando, ¿no? Ya estamos en el barco, hay que hacerlo bien. Muy bien, Abigail. Entonces, ahorita seguimos con piel, ¿no? Sí, doctora. Y en ¿quién va a empezar? Sámano Noé, No, empiezo yo, Samantha. Samantha. Ah, Sí, mira. Sí, Samantha. Entonces, nos arrancamos con piel, ¿no? Hasta donde podamos sí, llegar sí, para sí. que ¿Me avancemos. pueden dar chance de compartir, por favor? Ustedes también ven derma, ¿no? Parece que tienen Y sí es materia, pero todavía no la vemos. no la ven. Ok, como que sí hay muchos temas como que son repetitivos, ¿no? Sí, algunos sí los vemos, como por ejemplo cuando iniciamos con gastro, ahora este semestre también tenemos gastro y en anatopato iniciamos justo con gastro, entonces como que se complementaban. Sí, 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 sí. Y varios temas de patología los quitaron, como que acortaron el temario. Yo no sé qué hicieron porque también querían que nada más se llevara en un semestre patología. Y parece que protestaron los patólogos porque apenitas y alcanzamos a verla en un año, ¿no? Digo, a ustedes les conviene
estar viendo los temas. Ok, Samantha. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, sí, Ok, sí, yo ya la veo, no sé ellos. va. Pues nosotros somos el equipo 3. Les vamos a estar dando la exposición Sofía Jimena, Dana Sofía, yo soy Samantha, Mariana y Noé. Voy a comenzar yo y estos son los grandes temas que vamos a ver, entre los cuales vamos a abarcar las dermatitis agudas y crónicas, las dermatitis ampollosas y algunas neoplasias. Y decidimos iniciar con las dermatitis ampollosas. Entonces, bueno, así se escribe mi nombre, doctora, porque luego es medio un trabalenguas. Yo les voy a dar dermatitis ampollosas. Entonces, bueno, las dermatitis ampollosas, van a ser enfermedades que son autoinmunes y van a estar mediadas principalmente por una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, como ustedes recuerdan que vimos en Inmuno. Pero ahora, vamos a empezar con la primera, el pénfigos. Ustedes seguramente han llegado a escuchar del pénfigo vulgaris o del pénfigo foliáceo. Bueno, ¿qué es en sí el pénfigos? El pénfigos va a ser lo que sucede cuando nuestro sistema inmune ataca las proteínas que mantienen las células de la piel y las mucosas unidas, provocando que pues se separen y se formen ampollas. Entonces, este es un ejemplo de un pénfigos, por ejemplo, en la mucosa oral y en la piel. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos anticuerpos IgG que se van a unir a las proteínas desmosómicas, que si ustedes recuerdan, pues los desmosomas van a estar entre nuestras células, sosteniéndolas juntas en una unión. Entonces, estos anticuerpos IgG, al unirse a estas proteínas, en específico la desmogleína 1 y 3, van a romper esa unión intercelular y que bueno, que va a mantener unidos los queratinocitos y lo va a separar. Entonces, básicamente, dependiendo de la localización de la proteína contra la que se forman estos anticuerpos, se va a hacer nuestra ampolla. Entonces, primero vamos a hacer como una comparación. En el pénfigo lo que sucede es que el daño ocurre dentro del epidermis. ¿Por qué? Porque justamente se afectan los desmosomas, que vamos a verlo de una forma lateral, o sea, las uniones que van a estar como a los laterales de nuestras células y, bueno, de nuestros queratinocitos. Y es importante porque justamente después del pénfigos vamos a ver el pénfigoide, que ustedes entiendan que en el penfigoide el daño va a ocurrir por debajo del epidermis. ¿Por qué? Porque justamente va a atacar a las proteínas que se llaman hemidesmosomas. Entonces, nos regresamos al pénfigo. Esta es una imagen que a mí me gustó muchísimo. No sé si pueden ver mi señalador, ¿verdad? Sí, Ok, vale, sí, pues. sí. Esta es una imagen esquemática que a mí me gustó mucho porque básicamente describe el nivel en donde podemos observar la ampolla. Entonces, en la A la vamos a ver en la parte subcorneal, que básicamente es característico de un pénfigo foliáceo, ¿ok? Entonces, luego en la B vamos a ver una suprabasal. Esto va a ser justamente más característico en el vulgaris. Y luego tenemos la subepidermal, que era lo que yo les decía. Esta es más bien en el penfigoide. Y esta es una imagen clínica de lo que nosotros vamos a poder ver macroscópicamente. Pero ahorita vamos a ver más a fondo, digo, más con unas imágenes un poquito más grandes. Entonces, esto es lo que yo les decía. Cuando nosotros hablamos de pénfigos, hablamos de la ruptura de estos enlaces que están, ay, le cambié, perdón, que están entre estas células, ¿ok? Entonces, estos son los desmosomas. Y ya, bueno, nosotros en histología vimos cómo estaban compuestos y así, ¿no? Pero quería que ustedes vieran exactamente cómo funcionaba. Entonces, pénfigos se rompen estos desmosomas. Y aquí pueden observar ustedes las capas de la piel. Está el estrato córneo, está el estrato granuloso, el espinoso, está la capa basal y la membrana basal, que pues, no son lo mismo.
Y justamente entre la membrana basal y la capa basal, vamos a tener a los hemidesmosomas, que justamente es lo que se va a romper en el pénfigo. Entonces, nos vamos a ir ahora hacia la clínica. Vamos a hacer como, o sea, una tabla comparativa. En el vulgar, nosotros vamos a tener una clínica en donde sí vamos a tener vesículas y ampollas, pero a diferencia del foliáceo, estas van a ser flácidas y van a ser mucho más superficiales y se van a poder romper con facilidad. Esto va a hacer que en la piel nosotros podamos ver erosiones, profundas y extensas. Además, van a ser bastante dolorosas para nuestro paciente y van a hacer como el proceso de reparación como un poco más rápido, entonces vamos a poder identificar costras. Ahora, principalmente nosotros lo vamos a ver en adultos mayores, sobre todo en mujeres, y casi siempre hay un compromiso orofaringio, por lo que les decía de las mucosas. Y estas lesiones van a tener alto riesgo de infecciones secundarias justamente porque pues o sea, se abre. Y eh, el, en el pénfigo foliáceo, a diferencia del vulgar, lo que vamos a tener es que de entrada va a ser una variante que va a ser más rara y va a ser un poco más leve. Pero lo que más lo caracteriza es que las ampollas que salen en el foliáceo van a ser tan superficiales que a menudo incluso solamente se va a ver como si fuera un eritema y las costras van a ser, o sea, se van a formar luego después de que se rompen esas ampollas. Entonces, las membranas mucosas rara vez se van a ver afectadas, y lo que vamos a ver es que estas lesiones se limitan a la piel y en ambos casos se da una terapia inmunosupresora, porque pues como les digo, es una enfermedad, inmune, ¿no? Que crea anticuerpos, pues, contra proteínas del mismo cuerpo, que el mismo cuerpo produce, pues, o que están en el mismo cuerpo. Entonces, aquí es donde vamos a ver las imágenes que están más padres, ¿no? Van a ver que la imagen de la derecha va a ir cambiando, pero que la tablita se va a ir quedando igual. Y ahorita van a entender un poco por qué. Entonces, el nivel de la ampolla es súper importante que a ustedes les quede claro la diferencia entre un vulgar y un foliáceo. En el vulgar va a estar suprabasal, es decir, justo encima de la base, ¿ok? Y en el foliáceo va a estar subcorneal, que va a ser en el estrato granuloso donde más o menos la vamos a identificar. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de una ampolla, pero es tan superficial, que es justamente muy parecido a lo que vemos en el vulgaris, ¿ok? Y en la B es una microscopía que básicamente tiene una ampolla en la parte subcorneal y de hecho se ve pues en el estrato medio espinoso, ¿no? Ahí lo ven. Sí, Entonces, más superficial, bien lo ajá, dijiste. sí, exacto. Entonces, ahora vamos a cambiar de imagen. ¿Qué sucede? En apariencia macroscópica, en el pénfigo vulgar era lo que les decía, las ampollas son flácidas, erasiones profundas y afectan mucosas, y en el foliáceo van a ser erosiones más superficiales, genera las costras más rápido y se pueden observar como eritema y casi solo afecta la piel. Entonces, vámonos a la imagen grande. En la A, o sea, en la de arriba, vamos a poder ver esta erosión. Esta es una imagen este, eh, de, bueno, de un paciente que se le hizo una erosión en la pierna, porque se le juntaron como varias ampollas, ¿ok? Y esta es una foto de un pemfigo vulgaris. Es un poquito más profundo, por eso es que la herida se ve un poquito más, Extensa. profunda. Ajá, exacto, y extensa. Entonces, cuando ya nosotros lo vemos a la microscopía, justamente lo que vamos a ver es que va a estar igual suprabasal, intraepidermal, o sea, se va a quedar pues sí, entre las capas de la epidermis. Y vamos a tener lo que mencionamos acá en la parte microscópica,
que es una nueva palabra que vamos a desbloquear, que es acantólisis. La acantólisis básicamente es la pérdida de los puentes intercelulares que yo les decía y se va a poder observar así, ¿ok? Entonces, eso es lo que sucede en la microscopía. Ustedes van a poder ver la acantólisis de Ujú. los queratinocitos, que de hecho son un buen, ¿ok? Ahora, Exactamente. esta es una de las imágenes que más me gustaba. ¿Por qué? Porque es inmunofluorescencia y la verdad era lo que a mí más me gustaba de esto. Pero bueno. Ah, eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos un pemfigo vulgar y hacemos una inmunofluorescencia, lo que vamos a encontrar es básicamente algo que se conoce en la literatura como red de pescar en toda la epidermis. Y literal, si ustedes se dan cuenta, o sea, sí parece eso. Y ah, la verdad se ve muy bonito. Entonces, de hecho, la A corresponde a un pénfigo vulgar y en la B, que justamente es un pénfigo foliáceo, esta, la ajá. IgG solo se encuentra en capas superficiales, por eso es que no lo vemos tan distribuido y como decía la doctora, tan extenso, ¿ok? Entonces, vamos a pasar Muy al bien. pemfigoide. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, esa imagen que pusiste se ve como verde, ¿no? Sí, Verde, es sí, verde, pero a veces se ve como verde amarillo, ¿no? Verde amarillo, algo así. Pero pues sí, son tinciones especiales y además debe de haber un microscopio especial para verlo. Y sobre todo, patólogo experto en el área, sí. ¿no? Sí, Ok. de hecho, en otra, no recuerdo en cuál de las otras dos, pero les puse una que de verdad, o sea, está bien difícil de identificar, por ejemplo, la línea en donde se concentran ese tipo de células. Sí. Entonces, la verdad sí es que en inmunofluorescencia tienes que prestar bastante atención porque los cambios en la tonalidad a veces pueden, pues, pasar muy desapercibidos. Sí, no cualquiera Sí. sabe de eso. Ok, muy bien, sigue, por favor. Ok, entonces, nos vamos con el pemfigoide. Entonces, el pemfigoide también entra en el grupo de enfermedades ampollosas autoinmunes. Aquí lo mismo, el sistema inmunitario va a producir autoanticuerpos contra proteínas, pero esta vez en vez de los desmosomas que están a los lados, va a ser contra las proteínas que van a estar en la capa basal, los hemidesmosomas, que si lo ponemos como un poco más didáctico, sería, por ejemplo, como si ustedes les quitaran los tenis y no tuvieran con qué sostenerse bien en el suelo, ¿ok? Mm, Y bueno, este diagrama me gustó bastante para que ustedes pudieran entender en dónde nos vamos a meter ahorita, y es justamente en la membrana basal y ujú, la capa basal de arriba y la dermis, para que ustedes vean ese desprendimiento, ¿ok? mm, Entonces, les quise hacer esta tabla porque pues igual es bastante información, pero quise resumírselas como lo más posible. Entonces, ya dijimos que es de naturaleza autoinmune por la producción de autoanticuerpos IgG que atacan a proteínas específicas, en este caso a los semidesmosomas, mucho más específico, algo que se conoce como antígenos del pemfigoide ampolloso que se les llama VPAG. ¿Ok? Entonces, la diana específica de estos antígenos van a ser los semidesmosomas, que es lo que yo les decía como sus zapatitos. Este, eh, este antígeno que yo les digo, que va a ser el BPAG2, va a ser el principal responsable de la formación de las ampollas. Y el nivel de la lesión, aquí sí tenemos que prestar un poco más de atención, va a ser subepidérmica. Entonces, ¿esto qué significa? Que toda la capa de la epidermis se va a separar de la dermis, ¿ok? Eso era lo que yo les decía, que ustedes van a ver ese desprendimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí ya no vamos a tener acantólisis. Entonces, algo que es muy característico en el pemfigoide, en la parte microscópica, es que la epidermis, que por decirlo así, va a formar el techo de la ampolla, va a estar intacta y las células no se van a separar entre sí, que como ya les había mencionado en el pemfigo sí pasaba, ¿no? ujú. Entonces, aquí las células, ese techo va a estar intacto.
y esto va a ser lo que principalmente nos va a dar la diferencia entre el pemfigoide y el pénfigo. Ahora, la respuesta inflamatoria que nosotros vamos a ver es justamente producida por la unión de los anticuerpos que desencadena la respuesta inflamatoria, especialmente por los componentes eosinofílicos y neutrofílicos que van a atraer. Y esto, pues obviamente, pues va a contribuir al daño tisular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver macroscópicamente? Bueno, las manifestaciones de este pemfigoide ampolloso, si ustedes ven, o sea, son, o sea, yo veo estas imágenes y de verdad me duelen tan solo de verlas, porque Sí. nuestro paciente va a empezar con un prurito intenso que en varios artículos no me acuerdo en cuál, ay, bueno, en varios artículos describen que en varios reportes de caso ha sido el primer síntoma que reportan los pacientes. Luego, nosotros vamos a tener o vamos a encontrar ampollas que van a ser tensas sobre la piel normal o eritematosa. Entonces, justamente si ustedes ven, este es un ejemplo increíble de las ampollas que se pueden encontrar. O sea, si ustedes ven, la piel está tensísima. Entonces, ¿dónde también nosotros nos podemos guiar con la clínica, como decía la doctora? ¿Dónde va a predominar esto? Sobre todo en el tronco y los pliegues. De hecho, este es en el pliegue que es del muslo. ¿Ok? Ujú. Y las mucosas, justamente se las quise poner, es rara que el pemfigoide las afecte. Entonces, a diferencia del pénfigo, de un tipo específico de pénfigo que ya les mencioné, este va a ser rara que afecte a mucosas. Y las ampollas rara vez se van a romper. Si bien sí son tensas y sí se ven así sobre la piel, rara vez se llegan a romper. Y si se llegan a romper, empiezan a cicatrizar rápido. O sea, si ustedes ven, todo Ujú. esto son costras, son costras, son costras. Todo esto son costras. Y Y, estas, y el y esta imagen, prurito, ¿verdad? El ¿cómo? prurito hace que la gente se rasque, ¿no? Y se las Exacto. reviente, se Ajá, y se infecte. revientan. Y de hecho, todo ese contenido de la vesícula literalmente sale y Ujú, entonces causa mucho más prurito. Y si ustedes ven, justo esta imagen está muy padre porque todavía se ven algunas ampollas intactas, se ven ujú, algunas reventadas y se ven algunas que ya están en proceso de hacer costra. Entonces, sí, esa imagen está muy padre. Igual la de acá. sí, Entonces, siento que fue como muy, está como muy explicativa estas macroscópicamente. claro. Ahora, les voy a explicar algo que se llama signo de Nikolsky. ¿Por qué? Porque en el pemfigoide va a ser negativo. Pero pues, ¿qué es el signo de Nikolsky? El signo de Nikolsky es una maniobra que nosotros como doctores em, vamos a poder aplicar, que es básicamente que nos puede dar, o sea, a ver, no es diagnóstica, pero nos puede dar una idea de si la epidermis se desprende fácilmente o no. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En la maniobra de Nikolsky, nosotros imaginemos que vamos a seleccionar esta foto, ¿no? Entonces, este es el área afectada de nuestro paciente. Nosotros vamos a frotar ligeramente en la superficie de la piel de nuestro paciente. Ojo, no tocando la lesión, simplemente cerca de la superficie que sí está lesionada. Entonces nosotros o frotamos o rascamos cerca de esa lesión para evaluar si la epidermis empieza a desprender, o sea, empezamos a ver descamación. Ahora, si nuestro Nikolsky es positivo, quiere decir que nosotros sí estamos viendo ese como desprendimiento, esa descamación, ¿ok? Y si es negativo, pues quiere decir que la piel pues va a permanecer adherida, como cuando ustedes tienen su piel bien hidratada y no, o sea, no pasa nada. Entonces, en este caso, el pemfigoide no va a sacar escamas, simplemente va a ser negativo. Sí. Ahora, en cuanto al pemfigoide, en características ahora sí microscópicas. Entonces, lo que ya les mencioné, carece de acantólisis, es decir, nuestras celulitas no se van a separar. ¿Qué celulitas? Nuestros queratinocitos van a estar bien uniditos ahí. Esta era la imagen que le comentaba, doctora, pero Ujú, ahorita les digo. Entonces, vamos a tener la bulla o ampolla, se los repito mucho porque de verdad es muy importante que se aprendan el nivel, o sea, en el que se encuentra la ampolla, porque con esto se diferencia claro. subepitélmica, ¿ok? Y la vacuolización sí se va a poder observar. ¿Por qué? Entonces, vamos a observar una vacuolización de la capa de células basales
y un edema en la dermis superficial, justamente por el desprendimiento. Entonces, es literalmente como si ustedes agarraran un curita y se lo quitaran así, pues se va a Ujú. poner rojo y se va a inflamar, ¿no? Es algo parecido, ¿ok? Es como lo correlacionaría yo con algo cotidiano. Y en cuanto a la inmunofluorescencia directa, justamente se va a revelar el depósito de IgG, que son los anticuerpos que se producen, y em, complemento en un patrón lineal, que es este que se ve aquí, a lo largo de todo lo que va a ser la membrana basal, este, que básicamente esto, o sea, esto lo estamos viendo como acostado, pues. ¿Por qué? Porque esta es la Horizontal, unión dermoepidérmica, exacto. ¿Qué pasó, doctora? Perdón. horizontal, digo. Ajá, exacto, horizontal. Entonces, esta es la unión dermoepidérmica, esta ya sería la epidermis y esta sería la dermis, ¿ok? Ahí estaría vertical, ¿no? Por la Ajá, exacto. orientación. Ajá. Y es color, le llaman también verde manzana. Ya Ah, ves que hay manzanas verdes, tienen ajá. esa tonalidad. Ok. Y si Sí. vieron, o sea, si ustedes recuerdan la imagen, o sea, microscópica de antes, que es de red en pesca, o sea, red de pesca, o sea, no se Ujú. compara para nada a que Ah, solamente se centre en la parte basal, ¿ok? mm, Entonces, ahora, justamente, en la parte A vamos a ver esa deposición de IgGs, en la parte de inmunofluorescencia. En la imagen B, lo que nosotros vamos a ver es o sea, las ampollas como tal, igual, son ampollas tensas, algunas ya están cicatrizando, otras se acaban de reventar, etcétera, ¿no? Y en la C ya nosotros vamos a ver microscópicamente la vesícula que va a estar de forma subepidermal y vamos, de hecho aquí se puede apreciar, bueno, si le hiciéramos un poco más de zoom, pero yo no sé si yo haciéndole zoom ustedes ven el zoom que yo le hago. Entonces, bueno, cuando les pasemos la presentación le pueden hacer zoom y ustedes van a poder apreciar eosinofilia y un infiltrado inflamatorio. Esta es una imagen del doctor Prieto en una clínica de Texas y la verdad se me hizo muy padre. Este es sí. el infiltrado inflamatorio y lo que van a encontrar adentro van a ser los eosinófilos. Ahora, vamos a hablar de tratamiento. Básicamente tenemos varias líneas para poder tratar esto. Vamos a empezar, bueno, no, es que no va por pasos, sinceramente es lo que va tolerando el paciente, pero lo que queremos es disminuir inflamación y si hay inflamación empezamos con corticosteroides en este tipo de patologías como primera línea. Entonces, ¿qué podemos usar? Tópicos. ¿Qué tenemos como primera opción? El clobetasol de 0,05% cuando nosotros tenemos una enfermedad localizada. Es decir, nosotros vemos que únicamente lo tenemos, por ejemplo, en el pliegue o lo que les decía, en el dorso, o sea, cosas así. Entonces, ustedes les explican a sus pacientes que deben de aplicarse el corticosteroide tópico en la zona afectada. Ahora, como no siempre es así, de hecho, si recuerdan la primera imagen, les mostré un dorso que estaba completamente repleto de pénfigo. Ahora, ahí en ese tipo de casos, por lo general, no solamente es el torso, sino también la espalda y algunas otras áreas, para lo cual nuestro paciente, si le mandamos uno tópico, estaría todo bañado, ¿no? Entonces ahí entramos con corticosteroides orales. Por lo general se da prednisona. Y ustedes ya saben, pues, los cuidados que se deben de tener al momento em, bueno, de recetar un corticosteroide y de ir quitándolo, ¿ok? Por los efectos secundarios que pueda tener. Ahora, los fármacos antiinflamatorios, porque si bien, pues, también, pues, se pueden dar. En algunos libros, pues, se menciona tratamientos con tetraciclinas o miniciclinas, más nicotinamina, o dapsona, o sulprapiridina, o eritromicina, que la verdad es que este tipo de tratamientos se dan más que nada por las posibles infecciones que puedan llegar a tener, porque al fin y al cabo son heridas que son abiertas, ¿ok? Y ya cuando tenemos enfermedades, pues ya, o sea, que son como muy resistentes, tenemos que usar pues ya lo cargado, ¿no? Inmunosupresores. Entonces,
justamente se da en casos refractarios o para poder reducir corticoides o justamente en el caso en el que nuestro paciente por alguna razón no pueda utilizar los corticoides. Entonces, aquí pues, ¿qué tenemos, no? La clásica, metotrexato, aciatropina, micofenalato de mofetilo o incluso la ciclosporina. Pero básicamente ustedes saben que este tipo de medicamentos no son baratos, entonces, y no siempre hay. Entonces, pues por eso lo reservamos a casos refractarios. Algunos biológicos y otros que igual se dan son anticuerpos monoclonales. Tenemos rituximab, dupilumab, omalizumab, inmunoglobulina intravenosa. Pero igual que los inmunosupresores, estos incluso son más difíciles de encontrar, ¿no? Y más caros. Entonces, por eso nos tenemos que ir como o sea, ya nos acabamos el primer arsenal, nos vamos con el siguiente. Entonces, em, vamos a hacer una comparación entre el pénfigo y el penfigoide. Entonces, justo esto era lo que les decía. El sitio de lesión en el pénfigo lo tenemos dentro de la epidermis. En el penfigoide va a estar debajo de la epidermis. La proteína afectada en el pénfigo son los desmosomas, o sea, es como si ustedes se agarraran de la mano, ¿ok? Y en el penfigoide son los semidesmosomas, que es como si a ustedes les quitaran los zapatitos. Y el tipo de ampolla que se hace en el pénfigo es flácida y en el penfigoide es tensa, como las imágenes que les mostré. La afectación de la mucosa en el pénfigo va a ser frecuente, como la primera imagen que les mostré de la boca, y en el penfigoide, la verdad, es poco frecuente o de verdad muy rara, ¿ok? Y el signo de Nikolsky, que es esta maniobra que les expliqué hace rato, en el pénfigo va a ser positivo, si vamos a encontrar tantita descamación, y en el penfigoide va a ser negativo, ¿ok? Y aquí les dejé dos imágenes en donde se aprecia el desmosoma sin tanta explicación de cómo se forman las uniones y todo eso, y del hemidesmosoma. Por eso les decía yo que eran como las patitas. Fíjate que se ve como sencillo, ¿no? O sea, si el paciente lo tomara un buen dermatólogo o un buen médico, podría ir haciendo el diagnóstico, ¿no? Diferenciar entre ambas. Aquí lo único malo es el coco de estos pacientes y para los dermatólogos difícil porque ya llegan multitratados. Entonces, de Ah, hecho, claro, sí. hasta ¿cómo le llaman? Hasta mm, tratamientos, ¿cómo le llaman? Caseros, sí. Botánicos, ¿cómo le dicen? Este, Como y todo naturistas, eso, ¿no? ándale, sí, esa es la palabra correcta, naturistas. Y en realidad, pues, dejan que esto avance y además, irrita la piel, después confunde, ¿no? Porque se Sí, modifica su historia natural, ¿no? ajá. Entonces, sí, es complicado, ¿no? Y sí es importante, por ejemplo, el patólogo hace su adiestramiento en dermatopatología también, porque pareciera sencillo, pero aquí es muy importante saber todas las capas de la piel y los puentes intercelulares, que si están anchos, que si están cerrados, que si terminan en punta, que si el infiltrado inflamatorio dónde está, así como lo describiste tú, pues está del libro, ¿no? Muy bien, Samantha. Entonces, ¿quién sigue? Ah, sigo siguiendo yo. Sigo siguiendo. Ok. Mira, ¿este es largo o es corto? Dermatitis herpetiforme Es complicadito, ¿no? Pero pues, si quieres lo vemos mañana, vale, sí. ¿sí? Porque como ya vimos el otro, el- terminamos de ver lo de pulmón, mañana, ¿sí están conectados todos los demás o me están haciendo chanchullo? ¿Cuántos hay Aquí conectados? estamos, toca. Aquí Sí andamos, estamos, doctora. doctora. Sí Muy estamos, bien, doctora. Sí, doctora, aquí estamos. perfecto. Entonces nos vemos mañana a las 4, ¿no? Para que continúe Samantha. Sí, gracias.